Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Isabel. Decir te quiero nunca había sido tan barato. Por 95 euros y ante notario, ya ni ante juez o capitán, puedes contraer matrimonio y divorciarte al mismo tiempo. Ya no es necesario, como en aquel spot de José Mota, esperar a que el juez diga «Os declaro marido y mujer», en caso de que se pueda declarar así para levantarte de la silla y pedir el divorcio. Ya no es necesario ni que acudas al despacho. Total, ¿para qué? Si puede moverse el notario. Hay un dicho español que reza: lo que poco cuesta, poco merece la pena. Sin embargo, lo que muchos no saben es la tapadera de esta aprobación del matrimonio entre comillas ante notario. Este proyecto posee en asterisco diminuto la desaparición del término incapaz a la hora de referirse a las personas con discapacidad en el Código Civil, siendo sustituido por personas con capacidad judicialmente complementada. O sea, por ejemplo, las personas ancianas incapacitadas por alguna enfermedad, con testamentos hechos anteriormente, podrán ir ante notario con sus hijos y que estos los cambien a su gusto, sin respetar las decisiones tomadas por sus padres con anterioridad. No es que el matrimonio esté siendo degradado por la sociedad, es que una cosa es caer bajo y otra no tener que mover un dedo para estar totalmente abajo. En medio de esta nueva ley, llega a las librerías, entre una gran polémica, el libro italiano Cásate y sé sumisa, que explica dónde está el verdadero amor y cómo transmitirlo en el matrimonio. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Casi 2 millones de europeos apoyan One of Us en defensa del embrión humano. Ayuda a la Iglesia necesitada se vuelca en campaña urgente de oración y recogida de fondos con las víctimas del tifón en Filipinas. Mary Wagner lleva más de 2 años en prisión por tratar de rescatar a bebés del aborto en Canadá. Una controvertida píldora anticonceptiva causa 27 muertes solo en Holanda. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Religiosos españoles se reúnen bajo el lema Para que el mundo crea. Madrid será sede del primer congreso sobre evangelización digital en abril de 2014. Se publica en castellano el libro Cásate y sé sumisa. Ante la polémica suscitada, su editor, el Arzobispado de Granada, no ve motivos para retirarlo. La audiencia estudia si escarcela a otros 12 etarras. El gobierno autorizará matrimonios y divorcios ante notario por 95 euros. Y como siempre terminaremos con las noticias de la Santa Sede. Un fiscal italiano advierte que la mafia podría atentar contra el Papa Francisco. El Vaticano recopila discursos de Benedicto XVI y Juan Pablo II sobre el diálogo interreligioso. La iniciativa ciudadana europea One of Us, que ha sido impulsada entre otros por el eurodiputado español Jaime Mayor Oreja, ha recogido 1,8 millones de firmas en toda la Unión Europea. La iniciativa tiene como objetivo evitar la destrucción de embriones en los programas de investigación financiados por la Unión Europea y evitar que en la cooperación al desarrollo europeo se produzcan apoyos al aborto. Por ahora se han entregado las firmas en los respectivos censos electorales de cada estado y ahora falta que la Comisión admita a trámite la discusión de la iniciativa y posteriormente que tenga lugar su discusión en el Parlamento, donde esperan que sea aprobada, algo que ya se daría en la siguiente legislatura. Mayor Oreja considera que con esta iniciativa se ha dado un salto histórico en la defensa de la vida en el ámbito europeo y aplaude que los países europeos se hayan unido para trabajar juntos en la misma dirección y luchar contra el relativismo. Esta batalla cultural en los tiempos en que vivimos no se puede hacer solo y separadamente en cada uno de los países. Vivimos tiempos de crisis y tiempos nuevos, y el adversario que tenemos, el no creer nada, el relativismo, está globalizado en todas partes, ha subrayado. Sin embargo, según ha apuntado, la iniciativa no termina con la recogida de firmas, pues los días 15, 16 y 17 de noviembre se celebrará un congreso en Cracovia, Polonia, para profundizar en la defensa del embrión. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña urgente de oración y recogida de fondos para las víctimas y damnificados del tifón Yolanda, que ha sacudido el archipiélago de las Filipinas. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere responder así a la petición del Papa Francisco, que ha pedido rezar por los afectados y hacer llegar una ayuda concreta que en su caso ha sido $150.000. Por ello pide oración y generosidad para aliviar las necesidades espirituales y materiales provocadas por esta catástrofe natural. Además, la Fundación recuerda que los obispos filipinos han exhortado al coraje y la fe del pueblo en estos momentos de gran adversidad. Ninguna calamidad puede apagar el fuego de nuestra esperanza.
La fe de los católicos es más fuerte que el tifón Haiyan. Filipinas es el país con mayor número de católicos de Asia y desde hace muchos años es un país prioritario para ayuda a la iglesia necesitada, ya que además de pobreza, los cristianos filipinos han sufrido persecución religiosa en el sur del país por parte del grupo islámico terrorista Abu Sayyaf. Mary Wagner lleva desde marzo de 2010 en prisión, acusada de entrar pacíficamente en los abortorios de Toronto, Canadá, con el fin de ofrecer asesoramiento a las mujeres que allí acuden. En una carta abierta desde la cárcel señala: «Estoy pendiente de juicio por cargos de maldad, interferencia con el legítimo disfrute operación de un negocio y el incumplimiento de una orden de libertad condicionada que me prohíbe entrar dentro y a menos de 200 metros de cualquier lugar que se cometan abortos en Ontario». Soy católica provida, dice Wagner, y cuenta su historia de rescates en los abortorios donde acudía para orar, hablar con las madres y por sus pequeños. Cada persona, no importa lo pequeña que sea, es un ser humano único, irrepetible, hecha a imagen y semejanza de Dios, preciosa para Él y merecedor de nuestro amor. Como Jesús mismo dice: «Cualquier cosa que hacéis al menor de estos, mis hermanos y hermanas, me lo hacéis a mí». Wagner explica que el aborto fue descriminalizado en Canadá hace 40 años y esto ha resultado en la matanza de millones de niños no nacidos en todas las etapas del embarazo. Hasta que uno no nace, no hay protección legal contra el abuso o la matanza, puesto que en la ley no se reconoce el estatus de persona. Dayan 35, una píldora hormonal, está protagonizando una controversia con fallecimientos de mujeres incluida. Esta píldora de la química alemana Bayer está destinada a tratar el acné y la vellosidad excesiva en las mujeres, pero a menudo se usa también como un anticonceptivo. Según el Centro de Farmacovigilancia de los Países Bajos en la red, que rastrea las reacciones adversas a medicamentos en el país europeo, el medicamento es el causante de la muerte de 27 mujeres solo en Holanda. La mayoría de las mujeres que murieron eran menores de 30 años de edad y la mayoría murió de embolia pulmonar o trombosis después de que la droga causara coágulos sanguíneos que se forman en el cuerpo y que luego se alojan en el cerebro, los pulmones o el corazón. A principios de este año, Francia prohibió la Dayan 35 después de que 4 mujeres murieran y más de 100 desarrollaron coágulos de sangre potencialmente fatales después de tomarla, pero las autoridades sanitarias de la Unión Europea ordenaron al país a levantar la prohibición en julio, al dictaminar que los beneficios del medicamento superan los riesgos cuando se toman como se indica. Este martes se inició en Madrid la 20ª Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, bajo el lema «Para que el mundo crea», con una misa presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Renzo Frattini, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez, que expresó en el inicio de la Asamblea el servicio con alegría de todos los obispos de la Conferencia Episcopal a esta parcela viva y fecunda de la Viña del Señor. En ese sentido, también dijo que esta asamblea hará que el sentido eclesial de la comunión vinculará de forma más realista los carismas de la vida consagrada a las iglesias particulares donde se expresa la vocación y la misión de los laicos y del clero diocesano, apartándoles del dinamismo y los valores con que los consagrados viven la universalidad de la Iglesia. Durante la primera jornada también intervino el padre Elías Rolló, presidente de la CONFER, afirmando que no podemos quedarnos como simples espectadores, y animó a los religiosos y religiosas a acoger esa llamada, a la que estamos ligados por nuestra vocación de consagrados, al obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Además, añadió que la vida religiosa continúa respondiendo con gran generosidad e imaginación a tantas tragedias. Nuestra vocación nos llama a ser testigos de la misericordia y la ternura de Dios en el mundo, y este testimonio es el que hace creíble el anuncio del Evangelio. La comunidad de católicos y misión, que pretende el anuncio del Evangelio a través de Internet, ha convocado el primer Congreso Internacional sobre Evangelización Digital, que tendrá lugar en Madrid, España, del 4 al 6 de abril del 2014. El tema será Misioneros en el mundo entrerredado. Y según afirmó iMisión, pretende crear comunidad entre los distintos grupos y personas católicas que se sienten misioneros en el continente digital y celebrar juntos nuestra fe, reflexionar conjuntamente sobre la evangelización en Internet. Entre los ponentes confirmados está el presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de los Obispos Europeos, Monseñor José Ignacio Munilla, que hablará de la Iglesia en la red, y también Gustavo Entrala, creador de la cuenta de Twitter del Papa. Además, el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Celli, inaugurará el Congreso mediante una videoconferencia desde el Vaticano. Los integrantes de iMisión aseguraron que este congreso es una oportunidad para quienes se sienten llamados a ser misioneros en la era digital. Por eso, según explicaron en la convocatoria, esperan que este evento marque un antes y un después en la presencia evangelizadora de la Iglesia española en el continente digital, y afirman que desean que el Espíritu Santo nos acompañe y dé frutos en nuestras misiones.
Constanza Miriano, periodista y madre de 4 hijos, es la autora del libro Sposati e si sottomessa, publicado en español bajo el título Cásate y sé sumisa por la editorial Nuevo Inicio, perteneciente a la Archidiócesis de Granada, España. Ella sale al paso de las críticas, especialmente del grupo feministas, que han pedido el retiro del texto y afirma que si una mujer se enfada con su libro es porque no está tranquila ni es feliz con su vocación. En entrevista, Constanza Miriano explicó que ha sido denunciada ante un juez por el libro y aseguró que no está ofendida por las feministas que no toleran su trabajo, porque una mujer que reacciona así es una mujer herida, que no ha encontrado su verdadera belleza, que no está tranquila, que no es feliz en su vocación. A las madres y las esposas felices que conozco les ha encantado el libro, que en Italia ha vendido unos 50.000 ejemplares, una cifra bastante buena para el país, añade. Miriano comenta que comprende que la palabra sumisión pueda poner nerviosa a algunas personas. La irritación de las feministas es comprensible porque en el lenguaje del mundo, la sumisión es algo negativo, pero en el lenguaje cristiano, la antropología es totalmente otra, asegura. Constanza dice que la idea de su libro es traducir la propuesta de la Iglesia sobre el matrimonio a un lenguaje que todos pudiéramos entender, especialmente los más alejados. Y es que el título del libro viene de la carta de San Pablo a los Efesios, donde, según explica la autora, San Pablo evidencia que el problema de la mujer es el deseo de control, y por eso San Pablo nos invita a trabajar en nuestro deseo de controlarlo todo y ser sumisas en el sentido paulino, no en el sentido de las feministas. En ese sentido, Miriano explica el principal problema del hombre, que es el egoísmo, y por eso invita a los hombres a dar la vida por su mujer y sus hijos. Ya no hay margen de maniobra. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará el próximo viernes 12 peticiones de excarcelación de etarras y de 2 miembros del Grapo en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo que anuló la doctrina Parot, tras haber dejado en libertad a 11 etarras desde que se notificó el fallo. Y así la historia se repetirá en principio, viernes tras viernes, hasta liberar a todos los presos cuyas situaciones procesales fueran similares a la de la etarra Inés del Río. Más de 50 etarras han solicitado ya a la Audiencia Nacional su puesta en libertad. Entre los próximos recursos de ETA que estudiará el Pleno están Anchón López Ruiz, Cubati, asesino de la terrorista arrepentida María Dolores González Catarain, Yoyes, y que acumula condenas de 1.210 años por 13 asesinatos y 8 atentados con muerte, así como la integrante del Grupo Madrid, Inmaculada Noble, condenada por el asesinato del comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas en 1986, entre otros atentados. Tras la decisión del Supremo de tumbar su propia doctrina, lo previsible es que todos los terroristas que han presentado recurso salgan en libertad. A partir de ahora se aplicará la jurisprudencia anterior al 28 de febrero de 2006, cuando no existía la denominada doctrina, es decir, cuando las redenciones ordinarias y extraordinarias obtenidas durante el tiempo de encarcelamiento se restarán de los 30 años de máximo legal previsto en el Código Penal de 1973. Mientras se acusa como el divorcio exprés mina a la familia en España, Gallardón anuncia la aprobación de la reforma del Código Civil. Elevará de 14 a 16 años la edad legal para contraer matrimonio y desaparecerá el término incapaz para referirse a discapacitados. Mientras se acusa el gran daño que está ocasionando el divorcio exprés a la familia en España y los expertos, el Gobierno autorizará matrimonios y divorcios ante notarios a través de una reforma del Código Civil que incluirá la futura ley de jurisdicción voluntaria, fijando un arancel de 95 euros por enlace. Abogados de familia ya mostraron su rechazo a la iniciativa desde que en febrero de 2012 se anunciara esta reforma, pero el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunciaba la aprobación esta semana pasada, asegurando que se trata de una medida que permitirá agilizar las listas de espera del registro civil con un coste asumible dentro del coste general de celebración de una boda. En el caso del divorcio, Ruiz Gallardón ha reiterado que únicamente podrá hacerse ante notario en los casos en los que no existan menores y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges. Gallardón ha explicado que no se trata de una privatización al tratarse de un nuevo servicio público, que al igual que otros puede ser gratuito o estar sujeto a un precio. En este caso ha recordado que los 95 euros es un precio inferior al propuesto por algunos ayuntamientos que optan por cobrar estos servicios, puesto que son libres para fijar tasas por matrimonio. Por último, Gallardón ha anunciado la desaparición del término incapaz a la hora de referirse a las personas con discapacidad en el Código Civil, siendo sustituido por personas con capacidad judicialmente complementada. Es mucho más que un cambio de nombre que responde a una reiterada exigencia de este colectivo, ha concluido. El fiscal adjunto de Reggio Calabria, Nicola Gratteri, ha advertido que la llamada Operación Limpieza que el Papa Francisco está llevando a cabo en las finanzas vaticanas molesta a la mafia, que podría frenarla mediante un atentado.
Según Gratteri, el Papa Bergoglio está desmontando centros de poder económicos en el Vaticano. El objetivo del pontífice, explica, es hacer una limpieza total. El Papa está en el camino justo, reconoce. Por este motivo, quienes se han nutrido hasta ahora del poder y la riqueza que derivan de la Iglesia están nerviosos, agitados, asegura el fiscal en la portada de hoy del diario italiano Il Fatto Quotidiano. No sé si la criminalidad organizada está en condiciones de hacer algo contra el Papa, afirma el fiscal calabrés, pero ciertamente está reflexionando. Puede ser peligroso, enfatiza. Es más, añade, si los jefes mafiosos pudiesen ponerle una zancadilla, no lo dudarían. En sus declaraciones, el experto en la lucha contra la criminalidad organizada recuerda que también los viejos padrinos con la gorra de visera dejaron de existir. Están muertos o en la cárcel. En estos momentos, aclara Gratteri, manda el mafioso inversor, que hace lavado de dinero. En definitiva, que tiene el poder verdadero. Para el fiscal adjunto de Reggio Calabria, son esos sujetos los que se están poniendo nerviosos. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ha publicado la tercera edición del Magisterio Pontificio en el diálogo interreligioso desde el inicio del Concilio Vaticano II hasta Benedicto XVI, en el que recopila las 188 intervenciones de Benedicto XVI, las 591 de Juan Pablo II, las 2 de Juan XXIII, las 97 de Pablo VI y las 2 de Juan Pablo I sobre el diálogo interreligioso. La obra, de 2.100 páginas, ha sido editada por Monseñor Francesco Gioia y publicada por la Librería Editorial Vaticana. Acerca de las intervenciones de Benedicto XVI, el cardenal Tourán ha enfatizado que el tema del diálogo interreligioso ha sido un tema constante en su pontificado y que ha ido en aumento. Por otro lado, ha destacado que Benedicto XVI, como sus predecesores, ha afirmado que la libertad religiosa es un derecho sagrado e inalienable y no ha perdido ocasión para sostenerla. Además, ha subrayado que Benedicto XVI está convencido de que negar o limitar de manera arbitraria la libertad religiosa significa cultivar una visión reducida de la persona humana y hace imposible una paz auténtica y duradera de toda la familia humana. Por su parte, el secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el español Miguel Ángel Ayuso Guixot, ha destacado la cultura del diálogo de Juan Pablo II. También ha destacado el diálogo de la amistad que el Papa Francisco ha demostrado en pocos meses, ya que en este breve espacio de tiempo ha tenido numerosos encuentros con representantes de otras religiones y fue él mismo quien firmó el documento enviado a los musulmanes por el fin del Ramadán. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles. Ho appreso con grande dolore che 2 giorni fa a Damasco colpi di mortaio hanno ucciso alcuni bambini che tornavano da scuola e anche l'autista dell'autobus. Altri bambini sono rimasti feriti. Per favore, che queste tragedie non accadano mai. Preghiamo fortemente. In questi giorni stiamo pregando e unendo le forze per aiutare i nostri fratelli e sorelle delle Filippine, colpiti dal tifone. Queste sono le vere battaglie da combattere per la vita, mai per la muerte. En su catequesis, Francisco habló sobre el bautismo, dijo que es la puerta a la fe y a la vida cristiana y pidió de nuevo a los cristianos que no olviden la fecha en la que fueron bautizados, porque es como un segundo cumpleaños. Ma facciamo una cosa. Oggi, quando tornate a casa, domandate in quale giorno io sono stato battezzato. Cercate. E questo è il secondo compleanno. Il primo compleanno sarà il compleanno alla vita e questo è il compleanno alla Chiesa, è il giorno della nascita alla Chiesa. Farete questo? È un compito per fare a casa. Cercare il giorno nel quale io sono nato e ringraziare il Signore perché ci ha aperto la porta
alla sua Chiesa quel giorno nel quale io ho ricevuto il battesimo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.